Toda la información nacional e internacional, las 24 horas del día. Onda Digital Televisión, la verdad de la noticia. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital Televisión y este programa Reactivemos la Odontología. Gracias, de verdad, a todos los amigos que nos siguen por las diferentes redes sociales, por el canal digital. Gracias, de verdad, escuchar esos bonitos comentarios que podemos leer, los que nos dejan, los que nos piden, realmente gracias. Nosotros seguimos trabajando, gracias, y de todo el equipo, porque el programa es de la producción, de la dirección, de todos. Gracias, muchas gracias. El día de hoy tenemos dos super invitados. Vamos a tener un grupo de programas. Vamos a estar conversando con la doctora Pilar Chukiyaki. Ella es cirujano dentista y vamos a estar conversando sobre la salud bucal frente a las limitaciones económicas. ¿Qué tal tema? Luego vamos a estar con el cirujano dentista José Pimentel, especialista en prevención y rescate de alto riesgo. Vamos a estar conversando. Estamos preparados para un sismo. El doctor Pimentel es bombero voluntario. Entonces, todos los que quieran hacer sus preguntas, vayan haciéndolo. Realmente unos súper temas. Como siempre, quiero agradecer a Sofía Pastor, dice a la nueva tu estilo con diseños únicos, envíos rápidos, estés donde estés. Llámalos al 935-726-803. Sofía Fashion Store. Dices, Colectivo Fantasma, de realidades blandas, taller de teatro, impro, stand. Comunícate con ellos solo por el WhatsApp al 935-6787-92. Dices, como siempre, todo lo que usted quiera donar, que esté en buen estado, puede llevarlos a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima o puede llamar al 971-321-142. La Asociación de las Bienaventuranzas. Un gran saludo de parte del Padre Omar para todos ustedes. A Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Llama ya al 562-0254 y separa tu cita. Diseño de sonrisa, blanqueamiento, rehabilitación oral, odontopediatría y más. Odontopando. Como siempre, reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. La gente está en mejor ánimo. ¿A qué le atribuimos eso? Se acabaron las disputas por las elecciones, ya tenemos una presidenta, estamos a 2 semanas prácticamente para que haya un nuevo gobierno, hay que tener mucho fe que se van a hacer las cosas mucho mejor, va a seleccionar un buen equipo, va a atacar los problemas principales. Y ahorita uno de los principales, el principal que tenemos, la delincuencia. Ese es el principal problema. Y a partir de ahí, salud, economía, agricultura, agua y etcétera, para ir desarrollando y mejorando nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos con los invitados.
queridos amigos, ya estamos de vuelta. También el señor director nos vi que está conversando con la doctora Pilar Chukiyaki. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Muy buenas tardes, doctor Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Doctora Pilar, feliz de que esté con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, de verdad. Bueno, doctora, tenemos un marco bien con bastante expectativa, y el tema que usted quiere conversar son la salud bucal frente a las limitaciones económicas. Coméntenos, por favor. Sí, justamente, bueno, encantada de poder estar nuevamente acá en su canal. Y sí, hemos estado conversando justamente acerca de las necesidades que tienen los pacientes para poder recibir tratamientos odontológicos. Y sabemos que nosotros tenemos un sistema público, pero que desgraciadamente no puede abarcar todas las necesidades que requieren esta población, ¿no? Y que muy aparte de ello, ¿no? Tenemos un sistema privado, pero que desgraciadamente, ¿no? Acá tenemos que ver que vienen a ser los costos, ¿no? Para nosotros en el sistema odontológico es una carrera bastante costosa que nos demanda no solamente preparación, sino también nos demanda a poder mejorar la infraestructura, ¿no? De los consultorios dentales, que vendrían a ser con equipos, en este caso también con insumos, ¿no? Y esto sobreleva los costos, ¿no? Entonces, en nuestro sistema público hoy en día no tenemos esa capacidad para poder atender a los millones de poblaciones que tenemos, ¿no? En la actualidad. Y desventajosamente esta población trata de buscar en el sistema privado un trato o una ayuda, pero también nosotros valoramos mucho lo que es el costo, ¿no? El presupuesto, el gasto de los materiales, muy aparte de ello también de los equipos que nosotros estamos implementando, ¿no? Con el transcurso del paso de los años. Ya nosotros sabemos que en este caso somos la mayor cantidad de población de cirujanos dentistas que trabajan de manera particular, mientras que en el área pública somos ¿no? Esa es la gran desventaja, que no llega a tener la capacidad de la atención odontológica, ¿no? Para estas personas, ¿no? Entonces, menos profesionales, muy aparte de ello, la capacidad de la atención es mínima, ¿no? Y aparte de ello también tenemos que hablar algo muy importante, ya que yo también he realizado un CERUS, he estado en internado, ¿no? Lógicamente, y desgraciadamente los equipos a veces están deficientes, están judicializados, ¿no? Falta de mantenimiento, ¿no? Lo que conlleva también a que no se pueda dar, como se dice, el abasto, el profesional para poder atender. En cambio, en el sistema privado es distinto, porque nosotros invertimos para poder brindarle todas las comodidades al paciente. Muy aparte de ello, ya sabemos, hemos aumentado, ahora tenemos sistemas como RBG, que nos sirven justamente para tomar radiografías, para minimizar los riesgos principalmente de las radiaciones, ¿no? Supongamos, tenemos escáneres intraorales, ¿no? Impresiones digitales que nos crea la rapidez que quieren a veces los pacientes, ¿no? De poder hacer. Y tenemos que hablar de un punto más importante todavía, que son las enfermedades que hasta hoy en día no conseguimos que bajen o disminuyan, ¿no? Como es la caries dental, las enfermedades periodontales que viene a dar pues casi en un 90 a 80%, ¿no? Pero no solamente son los únicos, también tenemos que hablar, supongamos, de pacientes que tienen maloclusiones, pacientes que tienen, supongamos, en este caso, pérdida de piezas dentarias, parciales, totales, ¿no? Que se dan en los adultos mayores, ¿no? Así como también que ya podemos observar más en temas oncológicos, ¿no? Entonces, estas capacidades desgraciadamente nos limitan a nosotros, ¿no? Para poder atender a esta población que nos necesita. Y la desventaja total es que el paciente siempre va a buscar un método de ayuda, ¿no? En el sistema privado, lastimosamente, no podemos en muchas ocasiones poder ayudar al paciente, ¿no? Porque también trabajamos con especialidades, que al cual también reciben un pago, lógicamente, ¿no? En cambio, en el sistema público, ahí nos vemos con las limitaciones totales, ¿no? Y eso conlleva a que el paciente, supongamos, ¿no? Un paciente que, claro, es un paciente que naturalmente
¿no? Que recibe un sueldo, vamos a hablar de esos pacientes que reciben un sueldo, pues tiene un sistema de seguro, ¿no? Que inclusive es el de salud, pero también tiene un colapso, ¿no? Recibir una atención de aquí a un mes, 2 meses, ¿no? Limita mucho. Aparte, claro, ¿no? Y aparte de ello también que va a conllevar a que ese empleado tenga que inasistir o faltar a su centro de labor, lo que no capacita en realidad o no cumple sus labores funcionales como debería de ser en su centro laboral, ¿no? Pero ¿qué pasa con el paciente que trabaja el día a día, ¿no? Y ahí es donde justamente entra la disyuntiva. ¿Qué pasa con ese paciente que trabaja por el día a día para poder mantenerse? Sí. Doctora Pilar, una acotación, ¿no? Cuando usted habla del paciente adulto mayor que es atendido, ahí estamos hablando del discapacitado masticatorio, ¿no? Como dice la doctora, es un paciente que padece y sufre mucho, ¿no? O sea, el discapacitado masticatorio empieza a tener problemas de que ya no puede morder los alimentos, mascarlos, problemas funcionales, los problemas de estética, ya no puedo sonreír, ya no tengo mi carta de presentación, y ahí empieza a afectar también mi salud mental. ¿Es así, doctora? Exacto, ¿no? Desgraciadamente, pues podemos observar eso mucho en los adultos mayores, ¿no? Si bien es cierto, al 2021, que estuve haciendo mis serums en Amazonas, sí había como se dice, el programa para poder realizar las prótesis dentales en los pacientes, pero no es que se va a realizar a todos los pacientes, sino que eran seleccionados, ¿no? Entonces, lógico, porque sí tenemos que ver el tema del laboratorio, quién va a realizar, ¿no? Y todo ello. Entonces, la desventaja aquí es, claro, ¿no? En un paciente adulto mayor no va a poder masticar, no va a tener la estética, ¿no? Que también busca este paciente, ¿no? En las caries dentales, en las enfermedades periodontales, ¿no? En este caso, un niño, viendo que hoy en día, ¿no? Tenemos un 60% de niños de 2 a 5 años con caries dentales, estamos hablando de que hasta hoy en día no podemos bajar. Tenemos un 98% en adultos que tienen caries dentales, ¿no? Wow. Y eso es una cifra alarmante, ¿no? Esa es la gran desventaja de no poder cumplir las necesidades del paciente, ¿no? Que el paciente vaya una vez al mes a un sistema de salud pública ya nos demanda una característica que debemos de tenerlo ya de alerta. Y lógicamente si sumamos a las comorbilidades que puede tener este paciente. Exacto, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran desventaja, ¿no? Que no podemos cumplir las maloclusiones, supongamos que es otro tema también, no solamente estético, porque a veces los pacientes piensan que las maloclusiones solamente están dadas para resolver el problema estético de las posiciones dentarias, sino también está en el problema funcional que va a acarrear esto, ¿no? Entonces, eso también es otro problema que hasta hoy en día no podemos resolver, ¿no? En un tema privado, por lo menos el paciente trata de ver la manera de poder pagar, ¿no? En este caso sus tratamientos, pero también se ve muy limitado, ¿no? En muchas ocasiones. Y vamos a recordar que un sistema privado, completamente nosotros, no dependemos del Estado. Nosotros ponemos nuestros costos según en base a nuestros conocimientos, en base también a los materiales, ¿no? Que hoy en día tenemos biomateriales que ayudan mucho a las reparaciones tisulares, ¿no? Y evitamos a tratamientos más complejos, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que el paciente reciba atención de calidad, pero la desventaja es el costo, ¿no? El costo, esa es la gran desventaja que hasta hoy en día, pues, eso es lo que encuentra el paciente, ¿no? En este caso. ¿Qué alternativas manejamos? ¿Qué alternativas tenemos, doctora? Desgraciadamente en el sistema privado nosotros no tenemos una comunicación con nuestro colegio y creo yo que ahí deberían de centrarse mucho nuestro colegio porque somos la gran mayoría de población de cirujanos dentistas que trabajamos en el sector privado y desgraciadamente no tenemos hasta hoy en día un voz y voto. Inclusive el doctor César Najaculca, él sacó una hoja de ruta que era justamente hablar de todos estos problemas, ¿no? Que nos estamos centrando solamente en dientes y no solamente son dientes. Entonces, creo yo que podríamos magnificar si fuéramos escuchados, porque
Nosotros solo somos los que recogemos el sentir, el dolor de los pacientes, ¿no? Y que en muchas ocasiones no reciban dichos tratamientos por falta económica. Es doloroso, de verdad, ¿no? Creo que cada sistema privado trata de apoyar, a veces minimizando los costos, reduciéndolo, ¿no? Pero no podemos tampoco reducir totalmente, ¿no? Porque eso también conlleva a que nosotros hacemos tributaciones, ¿no? Ante SUNAT, compra de materiales, pago de equipamientos, ¿no? Pago también de personal, ¿no? Yo sé que algunas clínicas manejan inclusive los EPS odontológicos que hacen conjunto con algunas empresas para que sus empleados puedan recibir una atención de calidad. Lógicamente reciben un descuento mensual, ¿no? Es una manera, ¿no? De repente de poder llegar, pero estamos siguiendo hablando de personas que tienen la capacidad de recibir un sueldo, aunque sea un sueldo básico, pero tienen la capacidad de recibir un sueldo, porque ellos cobran una gratificación, cobran una CTS, pero ¿qué pasa con ese paciente del día a día? Hasta ahorita seguimos en esa disyuntiva. ¿Qué pasa con el paciente del día a día? Que trabaja del día para poder mantenerse, nada más, ¿no? Entonces, claro, el día a día, la informalidad, ¿no? La gran mayoría de peruanos que así se gana el dinero. Y si hablamos... Nosotros, claro, si hablamos nosotros mismos somos odontólogos independientes, ¿no? Exacto, nosotros trabajamos de manera independiente, pero no podemos cubrir todo. Creo yo que se debería trabajar de manera articulada con el colegio, ¿no? Podernos sentar, reunirnos, recabar, que recaben las ideas de nosotros, porque nosotros somos la mayoría de población que trabaja con este tipo de población que a veces no tiene las carencias, mejor dicho. Una idea fabulosa, una idea fabulosa. Esa sería una idea fabulosa, ¿no? Que el colegio pueda reunirnos y tener una lluvia de ideas para poder discernir buenos proyectos, buenas estrategias y buenas tácticas para tratar de resolver a la gran mayoría de colegas, que somos más del aproximadamente el 85%, si no el 90%. Mira, aquí han entrado varias preguntas al chat mientras que hemos estado conversando, y entonces hay una pregunta que me parece bien interesante, que yo te la quiero hacer, a ver si es que me la puedes resolver, ¿no? Yo sé que tú eres una innata luchadora, porque te hemos visto en la calle reclamando la ley del cirujano dentista, y dice cómo, a ver, la ley del cirujano dentista, ¿cómo ha beneficiado a los cirujanos dentistas que solamente hacen práctica privada, en resumidas cuentas? En realidad, al cirujano dentista del sistema privado no beneficia nada. No hay ningún beneficio para nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos un beneficio, porque vuelvo a repetir, nosotros trabajamos de manera privada, nosotros tributamos, nosotros no recibimos un sueldo del Estado, a nosotros el Estado no nos ayuda, inclusive, ¿no? Sabemos que hay otros tipos de organismos para atender, supongamos, pacientes con enfermedades renales, que tienen un sistema del FISAL, ¿no? Que pueden llevar a tercerizaciones, ¿no? Nosotros no somos tercerizaciones. Nosotros, el Estado hasta hoy en día no se ha puesto a pensar que podría generarse, esto también es una manera, ¿no?, de poder ayudar al paciente, ¿no?, principalmente en enfermedades, supongamos, oncológicas maxilares, supongamos, ¿no?, también en caries dental, que seguimos con la alta tasa de caries, que hasta hoy en día el INEI no ha disminuido prácticamente, enfermedades periodontales, ¿no?, que también aqueja, y como les digo, lo que se interesa o lo que debería ser de interés es que el colegio tome o recabe la información de nosotros, porque nosotros, como usted mismo le ha dicho, nosotros somos el 95% de población que trabaja de manera particular. No recibimos un sueldo, nosotros nos basamos a nuestras capacidades, nos basamos también a nuestras preparaciones, nos basamos justamente a la tecnología, el confort que le queremos brindar al paciente, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar de manera articulada si no somos escuchados, ¿no? Entonces, en la ley del cirujano dentista, si bien es cierto, lo que nosotros buscábamos era generar mayor capacidad resolutiva para nuestros colegas que trabajan en el sistema público, pero creo que no debería centrarse solamente en el sistema público, sino también en el sistema privado, ¿no? Para que podamos apoyar, agrandar, ¿no?, este tipo de tratamientos en los pacientes.
qué interesante lo que nos estás diciendo. Mira, siguen entrando varias preguntas, ya, pero quiero seguir desarrollando un poco de las limitaciones económicas de los pacientes, ¿no? De cómo podemos hacer, pero realmente nosotros como entes particulares solos no podemos hacer mucho, ¿no? Por lo mismo que dice la doctora, ¿no? O sea, somos entes particulares, lo que sí, lo que yo siempre les digo, ¿no? Prevención, visite al cirujano dentista de su preferencia, en cualquier parte que esté, ¿ah? En cualquier distrito, cualquier área, cualquier zona, visite a su cirujano dentista, porque hacer prevención le va a salir mucho mejor para todo, ¿ah? ¿Sí o no, doctora? Ese es un punto justamente que quería tocar ya finalizando, ¿no? Que si bien es cierto, también hay un punto importante que he escuchado, ¿no? Porque cuando nosotros evaluamos al paciente, pues preguntamos, consultamos cuál es el motivo de consulta, muy aparte cuándo fue su última visita al odontólogo, y a veces hay pacientes que nos dicen que nunca han visitado a un odontólogo o que fue hace 6 meses, ¿no? Y cuando hacemos, supongamos, lo inicial, ¿no? Que es la parte profiláctica, ¿no? Preguntamos cuál es la técnica de cepillado, cómo hace el cepillado, sabe usar el hilo dental, y nos dicen, no, nunca me han enseñado, ¿no? Posiblemente sí, porque, claro, lógicamente estamos hablando de una persona que yo no conozco, no sé quién haya sido el colega que lo haya atendido anteriormente, pero si no lo estamos haciendo, ahí es un punto importante y clave que si yo quiero evitar o minimizar los riesgos de enfermedades bucales, tengo que hacer prevención. Tengo que enseñarle al paciente cómo va a utilizar una buena técnica de cepillado, por qué es importante el uso del hilo dental, para qué utilizo un enjuague bucal, por qué venir cada 6 meses a una limpieza, que a veces el paciente piensa de que lo que quiero hacer es cobrarle de más, y no es eso. No es solamente hacer una limpieza, pasar el cepillito, como a veces uno dice, me pasan el cepillito, la patita, y ahí terminó. No, es también hacer la fisioterapia, que es algo muy importante. Si yo no realizo fisioterapia, no he hecho absolutamente nada he realizado, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es enseñarle al paciente todos esos puntos importantes. Venir al odontólogo cada 6 meses, en el caso de un adulto, es no solamente para hacer una limpieza, sino también para poder visualizar los tratamientos que hemos realizado, si están todavía correctos, si está haciendo algo mal el paciente, si no está haciendo la técnica de cepillado correcto. Particularmente lo que a mí me gusta es decirle al paciente, si algo no comprendió, puede venir nuevamente, no sé, a una semana y viene, aunque sea un momento, y yo vuelvo a enseñarle. ¿Por qué? Porque desde la enseñanza nosotros podemos decir que va a aprender un paciente. En el caso de los niños, ¿por qué cada 3 meses? Porque en el caso de los niños su dentición es diferente y a quien tiene que enseñarlo es al padre, a la madre. A cierta edad ellos comenzarán a hacerlo individualmente, ¿no? Solos, pero jamás sin la supervisión de un adulto, porque si no, caso contrario, volvemos a cero. Entonces, es muy importante siempre recalcar a los pacientes que la visita al odontólogo, como así como visitamos a un médico, ¿no? Es no solamente para ir cuando generamos dolor. ¿Por qué esperar al dolor? Tenemos que ir cuando no hay absolutamente nada para poder, al contrario, prevenir enfermedades que no quiero, ¿no? Y que lógicamente van a salir más costosos. Una limpieza cada 2 veces al año en un adulto, ¿no? Nos va a salir más económico que tener que realizar una endodoncia, una extracción que al final y al cabo va a terminar en un puente o va a terminar de repente en un implante si quiero recuperar el espacio que he perdido, ¿no? Entonces, esos costos se van a ver mucho más elevados, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que partir a los colegas, por favor, inculcar mucho lo que es la fisioterapia, ¿no? Tener todo lo que nosotros hemos aprendido en periodoncia, en otras áreas, tener que fomentarlo, porque es la única manera de poder disminuir los riesgos también que tienen los pacientes, ¿no? Veo niños que llegan con infecciones dentales, ¿no? Con caries múltiples, que desgraciadamente también por la edad, el temor, necesitan tratamientos más, ¿no? Más complejos, como a veces sedaciones, cuando un niño no debería de ser sedado, solamente por necesidad de sedarlo. Y siempre hablar con la verdad con el paciente, ¿no? Porque hablamos de sedación y hablamos de un mundo que a veces los pacientes reciben información y piensan que sedar es la única opción.
No, a veces no es la única opción, pero sin embargo, de igual manera tenemos que explicarle los riesgos, ¿no? Que esto puede conllevar de una sedación. Lo ideal es traer al niño desde que nace para que nosotros podamos evaluar, crear la confianza en el niño, ¿no? Generar lo que vendría a ser el que alguien toque la cavidad bucal, que lo puedan evaluar, ¿no? Y para que así generar que cuando ellos comiencen con el cepillito, no genere llanto, no genere dolor, sea como algo natural, como si fuese un juego para ellos en realidad, ¿no? Porque nadie está invadiendo parte de su cuerpo. Doctora, y esto de la técnica de cepillado, del uso del hilo dental, de los enjuagues, la adecuada técnica se da en los diferentes estratos sociales, ¿ah? No vaya a pensar que el paciente que tiene mucho dinero ya me cepilla bien la boca. Eso no pasa. Yo le puedo comentar que he tenido que mandar, cuando estaba haciendo algún tratamiento de rehabilitación, mandar a alguien, a la persona, a la casa de la persona, para que yo pueda tomar, para que supervise cómo se está cepillando, para que se puedan desinflamar esas encías, para tomar correctamente una impresión definitiva. O sea, eso hablamos con una persona de que está en un nivel económico alto, tiene cultura, tiene agua. O sea, ahí de nuevo, el gran padecimiento que nosotros tenemos es que mucha gente no tiene agua o tiene restricciones de agua. Y seguimos retrocediendo. Lo que nos dice la doctora que es tan importante, la protección. Tenemos que proteger nuestros dientes. ¿Cómo lo protegemos, doctora? Cepillo, ¿qué más? Hilo y enjuague. Cepillo, pasta dentales que sean curadas, hilo dental, enjuagues bucales, ¿no? Y lógicamente venir al consultorio, porque a veces en el caso de los niños colocamos flor barniz para modo de protección, ¿no? Las aguas fluoradas también, que inclusive también el doctor Macajulca también lo coloca en su hoja de ruta, ¿no? Que es un modo de buscar soluciones. La idea de aquí en la odontología en un futuro no es solamente centrarnos en ser dientólogos, ¿no? Como la gran mayoría de veces dicen, ¿no? Son solamente dientólogos. No, es enfocarnos a prevenciones, es enfocarnos inclusive a lo que vendría a ser cánceres también, ¿no? En este caso. Entonces, tenemos una amplia gama que tenemos que trabajar, pero como vuelvo a repetir, acá debe ser un trabajo articulado con nuestro colegio, que nos dé el beneficio de poder escuchar para poder nosotros brindar todas las ideas, porque yo sé que hay muchos colegas que tienen, infinidades de ideas, pero sin embargo no son escuchados o de repente no podemos ser presentados para poder brindar esas capacidades y poder disminuir. Lo que queremos nosotros en realidad es poder disminuir el dolor que genera tener una enfermedad en la cavidad bucal. Doctora Pilar, sería muy bueno poder invitar al doctor Rajuela, al doctor Jaime Otero, junto con usted para poder conversar de eso, ¿ah? Sería muy interesante que nos acepte la invitación. Para ver si algún día se anima el doctor Otero, el doctor Rojas, y viene acá para poder conversar de esos temas tan apasionantes, ¿ah? Sería algo muy bueno. Sí, sería muy interesante poder tener este tipo de reunión porque en realidad la idea de nosotros es poder ayudar al paciente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Creo que la lucha de todo profesional de salud es poder disminuir ese dolor que siente el paciente, ¿no? Ayudar a la población que en realidad nos necesita. Y sé que nosotros de manera privada podemos dar un granito de arena, porque sé que podemos hacerlo, ¿no? Pero desgraciadamente tampoco no podemos hacerlo todo, ¿no? Esa es la gran desventaja, no, imposible, ¿no? La gran desventaja que tenemos, no logramos, pero existen inclusive de repente quizás ONGs, ¿no? En este caso, como había uno de Brasil que venía acá, era el Turma do Bem, en este caso, y mayormente trataba también algunos tipos de enfermedades, ¿no? Con especialistas, pero no ha sido magnificado, ¿no? En este caso, supongamos, ¿no? No tenemos por qué esperar ONGs del extranjero para que vengan a hacer trabajos acá que nosotros conocemos, ¿no? Nuestra realidad. Necesitamos acá hacer ese tipo de proyectos. Yo creo que nuestro colegio tiene las capacidades para poder hacerlo y generar que en realidad los colegas comiencen a ser empáticos. Yo sé que los conocimientos nos quedan a nosotros, siempre van a estar en nosotros, pero la desventaja es
¿Qué pasa con esos conocimientos que solamente se queda con la población que sí Listo. los puede pagar? Pero ¿qué pasa con la población que no puede tener ese acceso? ¿No? Exacto. Ahí creo Vamos a que invitar a Doctor Torres podríamos también, ¿ah? empezar. Vamos a invitar a Doctor Torres en la Junca. Por Doctora, supuesto. ya sus palabras finales, algún número de WhatsApp, algún Instagram, ¿dónde la podemos localizar? Los que quieren conversar con los que quieren. ¿Hay algún número de WhatsApp, algo donde poder localizarla? ¿Algún WhatsApp, algún Instagram, algo? ¿Alguna página, algo? Sí, me pueden ubicar a mi número de WhatsApp, que es el 3926-97562. En este caso, ahí principalmente voy a recibir cualquier tipo de repente de alguna consulta que deseen. En el grosso modo que yo pueda también apoyarlos, estoy en la capacidad de poder ayudarlos. Doctora Pilar Chuquillaki, ha sido un placer tenerla acá. Mire qué rápido se pasó el tiempo. Que tenga usted una super tarde, que Dios la bendiga. Muchos saludos, gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias, hasta luego, doctor Yuri. Gracias. Hasta luego, doctora. Wow. ¿Qué les pareció? Que, estimados amigos, aprendiendo de salud pública, de cómo proteger, tenemos el deber de proteger, de proteger, de cuidar nuestros dientes, porque por ahí van entrando las enfermedades, es nuestra carta de presentación, la salud mental, todo va en un conjunto. Vámonos a la pausa, regresamos con José Pimentel. Oiga, lo invito a que siga la programación de Onda Digital Televisión. Realmente está espectacular. Que se levante sintonizando Onda Digital. Hay noticias, comentaristas, análisis político, hay de todo realmente. Por la tarde, deportes, salud, nosotros. De verdad, siga la programación de Onda Digital Televisión. Compártala con su familia. Realmente está muy bonita, muy amena, muy educativa, muy cultural. Saludos al señor director, lo indique. Vamos a estar conversando con el doctor José Pimentel, experto en seguridad y prevención. Y vamos a estar conversando ¿estamos preparados ante un sismo? Doctor José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Hola Yuri, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Yuri? Buenas tardes. Lo escucho, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Yuri, ¿cómo estás? Para mí, un placer poder estar nuevamente con todo tu público y de alguna otra manera poder aportar el día de hoy nuevamente a los planes de prevención que podamos tener ante un eventual sismo. Doctor, quiero agradecerle. Sabemos que el doctor está muy ocupado, que ha tenido un espacio para poder conversar con nosotros y esa generosidad con su tiempo, doctor, quiero agradecerle. Y vamos a desarrollar el tema de seguridad en prevención y rescate. Hace poquito nomás pasó una desgracia de grande magnitud en La Guaira, en Venezuela, doctor. Entonces, por favor, todo el mundo quiere escucharle. Mira, en realidad nosotros es una preocupación grande
porque nosotros sabemos, y lo conversamos en programas anteriores, nosotros sabemos que Lima, ciudad capital, Perú, vive un silencio sísmico desde 1746, que hubo un sismo de 9 grados de magnitud. Entonces estamos hablando de 280 años de silencio sísmico. Venezuela nos deja algo para nosotros poder de alguna otra manera reflexionar. Si nosotros percatamos, colapsaron todo un sinnúmero de edificaciones, entre comillas, modernas, lo que para nosotros vendrían a ser los condominios en la actualidad, y la pregunta sería, ¿están realmente las estructuras preparadas para un sismo de gran magnitud? Perú se encuentra ahorita en este silencio sísmico, se encuentra realmente acumulada ciertas energías en las placas sudamericana y la placa de Nazca que conforman nuestro territorio, sobre todo